glorificando a Dios por esta oportunidad nueva que nos das en este día. Estamos empezando a comenzar nuestro día leyendo tu palabra, Señor. Guíanos, Padre bendito, ilumínanos con tu Espíritu Santo. Podamos comprender claramente lo que leamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Segunda a los Corintios, capítulo número 2, en la versión Pechita en español. Pero esto me propuse en mí mismo, no ir de nuevo a ustedes con tristeza, porque si yo les provoco tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo provoque tristeza? Y esto mismo les he escrito, es que cuando vaya, no me causen tristeza los que deberían causarme alegría. Pero confío en todos ustedes, en que mi gozo es el de todos ustedes. Debido a la gran aflicción de la angustia de corazón, les he escrito estas cosas con muchas lágrimas, no para causarles tristeza, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierta medida a todos ustedes, para que la declaración no les sea severa. Bástele al tal esta reprensión de la mayoría. Así que, por el contrario, deben perdonarlo y confrontarlo para que el tal que está así no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo tanto, les suplico que confirmen su amor para con él. Porque también con este fin les escribí para ponerlos a prueba para ver si son obedientes en todo. Al que ustedes perdonen, yo también. Porque verdaderamente lo que yo he perdonado, al que perdoné, por causa de ustedes los perdoné delante de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues conocemos sus ardides. Cuando llegué a Troas con el Evangelio del Cristo, aunque me fue abierta puerta por el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, porque no hallé a Tito, mi hermano. Así que me despedí de ellos y partí hacia Macedonia. Pero gracias a Dios que siempre nos da la victoria en el Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros, porque nosotros somos para Dios olor grato por medio del Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. A estos olor de muerte para muerte, mientras que a los otros olor de vida para vida. Y de estas cosas, ¿quién será digno? Porque no somos como los demás, que diluyen las palabras de Dios, sino que hablamos de acuerdo a la verdad, como de parte de Dios, ante Dios en el Cristo. Comenzamos de nuevo desde el principio para mostrarles quiénes somos. ¿O acaso tienen necesidad como otros de que se les escriba cartas de recomendación acerca de nosotros? ¿O que ustedes escriban recomendaciones respecto a nosotros? Porque nuestra carta escrita en nuestro corazón son ustedes, conocida y leída por todos los hombres, porque a ustedes les es evidente que son cartas del Cristo, expedidas por nosotros, no escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón de carne. Y esta es la confianza que nosotros tenemos por medio del Cristo delante de Dios. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar algo como que es de nosotros mismos, sino que nuestra fortaleza proviene de Dios, que nos hizo dignos para ser ministros del nuevo pacto, no según la letra, sino según el Espíritu, porque la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Porque si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedras, y fue con tal gloria que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual era temporal, ¿cómo pues no se irá todavía con mayor gloria el ministerio del Espíritu?
Porque si el ministerio de condenación tuvo gloria, ¿cuánta más gloria tendrá el ministerio de la justicia? Porque tal como lo que no era digno de gloria llegó a ser glorificado, en comparación con eso tiene una mayor gloria. En comparación con eso tiene una mayor gloria, porque si lo que es temporal fue con gloria, mucho más glorioso será lo permanente. Así que por cuanto tenemos tal esperanza, nos conducimos con mayor confianza, no como Moisés, que se colocaba un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no se fijaran en no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, durante la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo sobre ellos, y no les he revelado que por el Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo sigue colocado sobre su corazón. Pero al volverse alguno de ellos al Señor, el velo les será quitado, porque el Señor mismo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros confiadamente contemplamos la gloria del Señor como en un espejo, y somos transformados en esa misma imagen de gloria para gloria, como por el Señor, el Espíritu. Por esto no nos fatigamos en este ministerio que recibimos conforme a la misericordia que está sobre nosotros, sino que hemos rechazado las cosas ocultas, deshonrosas, no conduciéndonos con astucia ni traicionando la palabra de Dios, sino que nos manifestamos nosotros mismos a todos, a todas las conciencias de los hombres ante Dios mediante la declaración de la verdad. Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, aquellos a quienes Dios les ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino al Cristo Jesús nuestro Señor, y a nosotros mismos como servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, ha resplandecido en nuestros corazones para que seamos iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en la presencia de Jesucristo. Como todo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. En todo somos fatigados, pero no estamos agobiados, fatigados, pero no vencidos, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos, porque siempre llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Jesús, para que también en nuestros cuerpos se manifieste la vida de Jesús. Porque si nosotros que vivimos somos entregados a la muerte por causa de Jesús, del mismo modo, también la vida de Jesús se manifestará en este nuestro cuerpo mortal. Ahora en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Nosotros, pues, tenemos un mismo espíritu de fe, como está escrito, creí, por tanto también hablé. Nosotros también creemos y por tanto también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará por medio de Jesús y nos presentará juntamente con Él delante de Él. Porque todas estas cosas suceden por causa de ustedes, para que mientras la gracia abunda mediante muchos,
abunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos fatigamos porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se va renovando día a día. Porque la aflicción del tiempo actual, aunque breve y leve, nos prepara una gloria, una gran gloria ilimitada eternamente y para siempre, para que no nos gocemos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra casa terrestre, terrenal, es, es- esta del cuerpo, es destruida, no obstante tenemos una edificación procedente de Dios, una casa eterna en el cielo no hecha por manos, porque ciertamente por esta gemimos, deseando ser vestidos con nuestra casa celestial, sino aun cuando estemos vestidos seremos hallados desnudos, porque estando ahora en la casa gemimos a causa de su peso, pues no deseamos desvestirla, sino sobrevestirla, para que su mortalidad sea absorbida por la vida. Y el que nos prepara para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras de su Espíritu, porque nosotros sabemos pues y estamos convencidos de que mientras habitamos en el cuerpo y estamos ausentes de nuestro Señor, porque por fe andamos, no por vista, que por este motivo confiamos y deseamos estar ausentes del cuerpo y presentes ante nuestro Señor, y nos esforzamos para que ya sea presentes o ausentes, le seamos agradables, porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal del Cristo, para que cada uno sea recompensado de acuerdo a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Conociendo pues el temor de nuestro Señor, convencemos a los hombres, pero somos manifiestos a Dios, esperando que también seamos manifiestos a su entendimiento. No nos jactamos ante ustedes de nuevo, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros frente a los que se jactan hipócritamente, no de corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos compele a meditar esto, que uno murió por todos y consiguientemente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si hemos conocido al Cristo según la carne, ciertamente ahora, desde ahora no lo conoceremos así. De modo que todo el que está en el Cristo es nueva criatura. Cosas viejas pasaron y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en el Cristo, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros palabra de reconciliación. Así que somos embajadores del Cristo y como si Dios le suplicara por medio de nosotros, le suplicamos, pues por el Cristo, reconcíliense con Dios. Porque aquel que no conoció pecado por causa de ustedes lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Colaboradores, les suplicamos que la gracia de Dios que han recibido no les sea en vano, pues Él dijo, en tiempo propicio te respondí y en día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Sin dar a nadie motivo de tropiezo en nada, para que nuestro ministerio sea irreprensible, s- sino que en todo nos mostramos que somos ministros de Dios, en mucha perseverancia, en angustias, en privaciones,
en cárceles, en tormentos, en cadenas, en tumultos, en duras labores, en desvelos, en ayuno, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en afabilidad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en el poder de Dios, mediante armas de justicia a diestra y siniestra, en honra y en deshonra, en elogio y en difamación, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, pero he aquí vivimos, como castigados pero no muertos, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. Nuestro hablar con ustedes ha sido franco, oh Corintios, ensanchando está, ensanchado está nuestro corazón. No están limitados por nosotros, sino que están limitados por sus propios sentimientos. Pero les hablo como a hijos, compénseme igualmente y ensanchen su amor para conmigo. No tengan yugo con los incrédulos, porque ¿qué vínculo tiene la justicia con con la iniquidad? ¿O qué nexo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía hay entre el Cristo y Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué armonía puede haber entre el templo de Dios y los espíritus malignos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Como fue dicho, moraré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense de ellos, declara Yahweh. No toquen lo inmundo y yo los recibiré. Y yo seré para ustedes por padre y ustedes me serán por hijos e hijas, declara Yahweh Todopoderoso, el Todopoderoso. Por tanto, amados míos, por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, conduciéndonos en santidad en el temor de Dios. Sopor- Sopórtenos, hermanos míos. A nadie hemos perjudicado, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No digo esto para culparlos, porque antes he declarado que ustedes están en nuestro corazón para morir y para vivir juntos. Tengo mucha confianza para con ustedes y tengo mucho orgullo de ustedes. Lleno estoy de consuelo y en medio de todas mis aflicciones sobreabundo de gozo. Porque aún desde que arribamos a Macedonia, no hubo reposo para nuestro cuerpo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera, conflicto, por dentro, temor. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos ha consolado con la vida, con la venida de Tito. Y no solamente con su venida, sino también con el descanso con el cual Él fue restaurado por ustedes, porque nos habló respecto al amor de ustedes hacia nosotros, de su llanto y de su celo por nosotros. Y al escucharlo experimenté mucho más gozo. Porque si bien les provoqué tristeza con la carta, no me pesa, aunque me pesó, porque veo que esa carta les causó tristeza, aunque solamente por un tiempo. De cualquier modo me causó sumo gozo, no porque les haya causado tristeza, sino porque su tristeza los condujo al arrepentimiento, porque fueron entristecidos por Dios para que de nuestra parte no sufrieran perjuicio alguno.
porque la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento que no destruye y restaura para vida, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo que los afligió por causa de Dios, cuánta perseverancia, defensa, indignación, reverencia, amor, celo y castigo produjo en ustedes, y en todo demostraron que están limpios en este asunto. Ahora bien, esto que les escribí no fue por causa del que ofendió, ni siquiera por causa del que recibió la ofensa, sino para que la actitud diligente de ustedes hacia nosotros fuera conocida en presencia de Dios. Por eso hemos sido consolados, y con nuestra consolación nos gozamos sobremanera por el gozo de Tito, porque su espíritu ha sido reanimado con todos ustedes. Pues en cada, pues en nada de lo que me enorgullecí respecto a ustedes delante de él fui deshonrado, sino que como todo lo que les he dicho ha sido verdad, así también nuestro orgullo ante Tito resultó ser verdad. Asimismo, su afecto por ustedes se ha intensificado al acordarse de la obediencia de todos ustedes, que con temor y temblor lo han recibido. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Ahora, hermanos nuestros, les damos a conocer la gracia de Dios que fue dada a las congregaciones de Macedonia, que en medio de la gran prueba de su aflicción, sobreabundó para su gozo, y su extrema pobreza sobreabundó en la riqueza de su espontaneidad. Porque testifico que conforme a su patrimonio y aún más allá de sus posibilidades, de su propia voluntad, nos rogaron con muchas súplicas el poder participar en el privilegio de la asistencia para los santos. Y no como lo habíamos esperado, sino que se dieron a sí mismos a nuestro Señor primeramente, y después a nosotros por la voluntad de Dios. Por lo que suplicamos a Tito, que del modo que él comenzó, así concluya entre ustedes esta beneficencia. Pero así como abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia, en el amor que les hemos inspirado, asimismo abunden también en esta gracia. En realidad no les estoy ordenando, sino que en la solicitud de sus compañeros pongo a prueba la condición genuina de su amor, porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes, para que en la pobreza de Él ustedes fueran enriquecidos. Y yo les doy este consejo, porque a ustedes les es de provecho, puesto que desde hace un año empezaron no solamente a anhelarlo, sino también a ponerlo por obra. Ahora pues, terminen de hacer lo que desearon, para que así como tuvieron el anhelo para desearlo, así sean capaces de concluir conforme a lo que tengan, porque si existe la disposición, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Porque no es para que otros tengan holgura y ustedes estrechez, sino para que haya igualdad en el momento actual, para que la abundancia de ustedes supla la carencia de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la carencia de ustedes, de manera que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo en exceso, y el que recogió poco no tuvo escasez. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito este diligente cuidado por ustedes,
porque Él aceptó nuestra súplica y dado que estaba muy interesado, fue a ustedes por su propia voluntad, y junto con Él también enviamos a nuestro hermano, cuya honra en el Evangelio es reconocida en todas las congregaciones, de modo que también fue designado por las congregaciones para llevar junto con nosotros esta expresión de generosidad, la cual es suministrada por nosotros para la gloria de Dios mismo y para nuestro consuelo. Teniendo cuidado en esto, para que nadie nos desacredite por esta generosidad que nosotros administramos, porque tenemos cuidado de las cosas que son honestas, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Y también enviamos con ellos a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que es diligente en muchas cosas, pero ahora es mucho más diligente por la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. Y en cuanto a nuestros otros hermanos, son mensajeros de las congregaciones para gloria del Cristo. Por tanto, muéstrenles la prueba de su amor y de nuestro motivo para enorgullecernos de ustedes en presencia de todas las congregaciones. Respecto a la ayuda para los santos, está de más que les escriba, porque conozco la disposición de su mente y por esta razón estoy orgulloso de ustedes ante los macedonios, porque acá ya está preparada desde hace un año y el celo de ustedes ha servido de estímulo a muchos. Pero envié a los hermanos para que el orgullo con el que nos enorgullecemos por ustedes, en este caso no sea en vano, para que estén preparados, como he venido diciendo, no sea que al acudir conmigo algunos macedonios y no hallarlos preparados, nosotros seamos avergonzados, por no decir que ustedes se avergonzarían. En cuanto al orgullo con el cual nos enorgullecíamos. Por este motivo tuve cuidado de pedir estas cosas a mis hermanos para que fueran a ustedes antes que yo y prepararan la ofrenda que desde hace tiempo habíamos escuchado que estaría lista como ofrenda y no como codicia. Y digo esto, el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente también cosechará generosamente. Cada uno dé como se haya propuesto, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Porque toda generosidad que abunda en ustedes llega de las manos de Dios, para que teniendo siempre lo suficiente en todo, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al que siembra y pan para alimentarlo, para alimento, suministrará y multiplicará la semilla de ustedes y hará aumentar el fruto de su justicia, para que en todo sean enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce mediante nosotros acción de gracias a Dios, porque el suministro de esta ayuda no solo suple plenamente para la necesidad de los santos, sino que también sobreabunda por medio de muchas acciones de gracias a Dios. Porque a causa de la prueba de esta ayuda glorificamos a Dios, pues ustedes se han sometido a la fe del Evangelio del Cristo y debido a la liberalidad de ustedes han llegado a ser partícipes con ellos y con todos. Y ellos ofrecieron oración a favor de ustedes con mucho amor debido a la abundancia de la gracia de Dios que está sobre ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Yo, Pablo, les suplico por la clemencia y la mansedumbre del Cristo, aunque soy manso frente a ustedes, pero ausente soy osado para con ustedes. Les suplico entonces que cuando llegue no me obliguen por la confianza que tengo a actuar con severidad, según yo estime, contra las personas que piensan que andamos según la carne, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino del poder de Dios por medio de las cuales sometemos rebeldes fortalezas, destruyendo razonamientos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Cristo. Y estamos preparados para disciplinar a los que no obedecen, para que sea completada la obediencia de ustedes. Miran de acuerdo a las apariencias. Si alguno confía en sí mismo que es del Cristo, sepa el tal dentro de sí que así como Él es del Cristo, del mismo modo también nosotros lo somos. Porque aunque me gloría aún más respecto a la autoridad que nuestro Señor me otorgó, no me avergüenzo, pues Él nos la otorgó para su edificación y no para su destrucción. Pero me abstengo para que no se piense como que pretendo infundir temor con mis epístolas, porque hay algunos que dicen las epístolas son severas y enérgicas, pero su presencia física es frágil y su discurso menospreciable. Pero tenga en cuenta esto el que habla de esa manera, que así como nos expresamos en nuestras epístolas cuando estamos ausentes, así somos también en hechos cuando estamos presentes, porque no osamos contarnos ni compararnos con los que hacen alarde de sí mismos, pero debido a que ellos se comparan consigo mismos, carecen de entendimiento. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino de acuerdo a la medida del límite que Dios nos asignó para llegar también a ustedes, porque no nos salimos de nuestros límites como si no lo hubiéramos alcanzado, porque hemos llegado hasta ustedes con el Evangelio del Cristo. No gloriando fuera de nuestra medida en trabajo ajeno, sino teniendo la esperanza de que conforme crezca su fe y se incremente, y nosotros seremos engrandecidos entre ustedes según nuestra medida y se incrementará para predicar el Evangelio todavía más allá de ustedes. No nos gloriamos en la medida ajena, en lo que haya preparado, sino el que se gloría, gloríese en Yahweh, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Yahweh alaba. Oh, que me toleraran un poco el que hable insensatamente. En verdad, tolérenme, porque los celos con, porque los celo con celo de Dios, porque los desposee a un esposo para presentaros como una virgen pura al Cristo, no me temo, pero me temo que así como la serpiente con astucia hizo extraviar a Eva, del mismo modo sus mentes sean desviadas de la sencillez que es en el Cristo. Porque si alguno viene proclamándoles a otro Jesús que no hemos proclamado, o si reciben otro espíritu que no habían recibido, u otro evangelio que no habían aceptado, ustedes bien podrían haber sido convencidos. Porque considero que en nada soy inferior a los más eminentes apóstoles, aunque sea yo torpe en elocuencia, pero no lo soy en mi conocimiento, según se los hemos demostrado en todo. ¿O acaso actué con insensatez al humillarme para que ustedes fueran exaltados y al haberles predicado el Evangelio de Dios gratuitamente? He despojado a otras congregaciones recibiendo suministros para servirles a ustedes, y mientras estaba entre ustedes tuve necesidad, a ninguno fui carga, porque los hermanos que vinieron de Macedonia suplieron lo que me faltaba. En todo me he abstenido y me abstendré para hacerles carga. La verdad del Cristo que está en mí, que este sea el motivo de mi orgullo, no me sea suspendido. La verdad del Cristo está en mí para que este motivo del orgullo no me sea suspendido en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Pero lo que hago, continuaré haciéndolo para cortar la ocasión a los que buscan la oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello de lo cual se jactan, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que aparentan ser apóstoles del Cristo. Y esto no es de maravillarse, porque si Satanás mismo aparenta ser mensajero de luz, no es sorpresa si también sus ministros aparentan ser ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. De nuevo digo, nadie me tenga por insensato, o de otro modo, recíbame aunque sea como insensato, para que yo también pueda exaltarme un poco.
Lo que digo no lo digo según nuestro Señor, sino como en insensatez, en este modo de exaltarme. Por cuanto muchos se jactan según la carne, también yo me jactaré, porque escuchan con gusto a los faltos de entendimiento, siendo ustedes sabios y están de acuerdo con el que los esclaviza, con el que los devora, con el que los despoja, con el que se levanta contra ustedes y con el que los agrede en la cara. Para vergüenza mía lo digo, hablo insensatamente como si fuéramos débiles, porque en todo lo que alguno es osado, también yo soy osado. Si ellos son hebreos, yo también. Si son israelitas, yo también. Si son descendientes de Abraham, yo también. Si son ministros del Cristo, hablo insensatamente yo más que ellos. En trabajo, más que ellos. En azotes, más que ellos. En prisiones, más que ellos. En peligros de muerte, muchas veces. He sido azotado 5 veces por los judíos con 40 azotes menos uno en cada ocasión. En 3 ocasiones he sido flagelado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces he naufragado y pasé un día y una noche como un náufrago en el mar, en constantes viajes, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de mi raza, en peligros de los gentiles, en peligros de las ciudades, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en arduo trabajo y en fatiga, en frecuentes desvelos, en hambre, en sed, en constante ayuno, en frío, en extrema pobreza. Aparte de muchas cosas y de una multitud cerca de mí cada día, está el constante cuidado que tengo de todas las congregaciones. ¿Quién padece sin que yo padezca? ¿A quién se le hace tropezar sin que yo me encienda de indignación? Si debo exaltarme, me exaltaré en mis debilidades. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito eternamente y para siempre, sabe que no miento. En Damasco, un capitán del ejército del rey Aretas vigilaba la ciudad de los Damascenos para prenderme, pero me descolgaron por el muro de una canasta a través de una ventana y escapé de sus manos. Exal- El exaltarse es apropiado, pero no es conveniente. No obstante, me remitiré a las visiones y revelaciones de nuestro Señor. Conozco a un hombre en el cielo, conozco a un hombre en el Cristo hace 14 años, pero no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, pero no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso y escuchó cosas inefables que al hombre no le es posible expresar. De tal me jactaré, pero de mí mismo no me jactaré, sino solamente en las debilidades. Pues si pretendiera exaltarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero me refreno para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o escucha acerca de mí, y para que no me enalteciera por la extraordinaria grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón para mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a esto, en 3 ocasiones he suplicado a mi Señor que lo quite de mí, pero Él me ha dicho, mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que me sentiré gozosamente orgulloso en mis debilidades, para que el poder del Cristo more en mí. Por eso, por causa del Cristo, me complazco a pesar de las debilidades, de insultos, de aflicciones, de persecuciones y de prisiones, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. He aquí, me he convertido en un insensato al sentirme orgulloso, porque ustedes me han obligado, pues ustedes deberían haber dado testimonio de mí, porque en nada he sido inferior a los demás, inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Las señales de los apóstoles he realizado entre ustedes con toda paciencia, con hechos poderosos, con prodigios y con portentos. Porque
¿En qué fueron hechos menos que las demás congregaciones, excepto en que yo no he sido carga para ustedes? Perdónenme este agravio. He aquí, esta es la tercera ocasión que estoy presto para ir a ustedes, pero no les seré carga, porque no busco lo que es suyo, sino a ustedes, porque no son los hijos los que tienen la obligación de atesorar para los padres, sino los padres para sus hijos. No obstante, con mucho gusto pagaré los gastos, y aun yo me daré a mí mismo por sus almas, aunque amándolos yo más y más, ustedes me amen cada vez menos. Quizá no he sido una carga para ustedes, pero como hombre astuto los he seducido con engaño. ¿Acaso he codiciado algo de ustedes mediante algún otro que les he enviado? Supliqué a Tito y junto con él mandé a los hermanos. ¿Acaso Tito codició algo de ustedes? ¿No nos hemos conducido en el mismo espíritu y en los mismos pasos? ¿Acaso de nuevo suponen que nos estamos defendiendo ante ustedes? En la presencia de Dios, en el Cristo, hablamos y todo esto, amados míos, es para su propia edificación. Porque me temo que tal vez vaya a ustedes y no los encuentre como yo anhelo. Y yo también sea encontrado por ustedes como no quisieran. Tal vez tengan altercados, rencor, ira, contumacia, difamación, murmuración, soberbia y sedición. Quizá mi Dios me humille cuando vaya a ustedes y yo tenga que lamentarme a causa de muchos que han pecado y no se han arrepentido de los actos de impureza, de fornicación y de lascivia en los que han incurrido. Esta es la tercera ocasión que estoy dispuesto para ir a ustedes, para que por boca de 2 o 3 testigos se confirme todo asunto. Les dije con anterioridad y les repito de antemano, como ciertamente les dije la segunda ocasión que estuve con ustedes, también ahora que estoy lejos les escribo a los que han pecado y a todos los demás, que si voy de nuevo no seré indulgente, por cuanto buscan una prueba de que el Cristo es el que habla por medio de mí, quien no es débil entre ustedes, sino poderoso en ustedes. Porque aunque Él fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios, también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos junto con Él por el poder de Dios para con ustedes. Examínense a sí mismos si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿O no reconocen que Jesucristo está en ustedes? Porque si no, son desechados. Pero espero que reconozcan que nosotros no somos desechados. Hago pues súplicas a Dios para que no haya en ustedes nada malo, de tal modo que nuestro esfuerzo sea manifiesto, sino que ustedes hagan lo que es bueno, aunque nosotros quedemos como reprobados. Porque nada podemos hacer en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Porque nos regocijamos de que nosotros seamos débiles y que ustedes sean fuertes. Y por tal motivo también oramos para que ustedes sean íntegros. Por esta razón escribo estas cosas hallándome distante, para que cuando vaya no tenga que actuar severamente, según la autoridad que mi Señor me ha concedido para edificación de ustedes y no para destrucción, no para su destrucción. Por tanto, hermanos míos, gócense, sean maduros, confórtense y haya armonía y paz entre ustedes. Y el Dios de amor y de concordia será con ustedes. Salúdense unos a otros con beso santo, todos los santos los saludan. La paz de nuestro Señor Jesucristo
El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios su Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las congregaciones que se encuentran en Galacia. Gracia y paz sean a ustedes de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo, según la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Me asombra que tan pronto se hayan vuelto del Cristo, que los llamó por su gracia a otro evangelio, el cual no existe, sino que hay algunos que los perturban y pretenden pervertir el evangelio del Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predica algo aparte de lo que les hemos predicado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica algo aparte de lo que han recibido, sea anatema. Ahora pues, ¿procuro la aprobación de los hombres o de Dios? ¿O pretendo agradar a los hombres? Porque si hasta ahora hubiera agradado a los hombres, no sería siervo del Cristo. Porque le doy a conocer, hermanos míos, que el Evangelio anunciado por mí no surgió de los hombres, porque ciertamente no lo recibí ni me fue enseñado de parte de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ustedes están enterados respecto a mi anterior manera de vivir en el judaísmo, de cómo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y estaba asolándola, y destacaba entre el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos que eran de mi raza, siendo especialmente celoso de la doctrina de mis antepasados. Pero cuando a aquel que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, le plació revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no lo di a conocer enseguida a carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles primero que yo, sino que fui a Arabia y retorné otra vez a Damasco. Luego, después de 3 años, fui a Jerusalén para visitar a Cefas, con quien permanecí 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de nuestro Señor. En cuanto a lo que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después de esto, me marché para las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían en persona las congregaciones de Judea, las que están en el Cristo, sino que nada más oían decir esto: el que antes nos perseguía, he aquí ahora proclama la fe que tiempo atrás pretendía destruir, y daban gloria a Dios por causa de mí. Luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito, pero subí a causa de una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, dándolo a conocer en privado a los que eran considerados algo, para que no hubiera yo corrido o corra en vano. Y ni siquiera Tito, que se encontraba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era gentil, a pesar de los falsos hermanos que habían venido contra nosotros para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y reducirnos a esclavitud, a quienes ni siquiera por un momento nos sometimos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Pero los que eran considerados algo, lo que eran no me preocupa, porque Dios no hace acepción de personas. No contribuyeron en nada para mí, sino que cuando vieron que me había sido confiado el Evangelio para la incircuncisión, como a Cefas se le había confiado el de la circuncisión, porque aquel que operó en Cefas para el apostolado a los circuncidados, también lo hizo en mí para el apostolado a los gentiles. Y cuando reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros estuviéramos entre los gentiles y ellos entre los de la circuncisión,
Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual haré con esmero. Pero cuando Cefas vino a Antioquía, lo reprendí frente a frente porque ellos tropezaban a causa de él. Porque antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando ellos llegaron, se retraían y se apartaban por temor a los de la circuncisión. Y también los demás judíos fueron arrastrados con él en esto, de manera tal que aún Bernabé fue arrastrado por la simulación de ellos. Por eso, al ver que no se conducían rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Porque si nosotros, que somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe de Jesucristo, también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados mediante la fe del Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne es justificada. Pero si procurando ser justificados por el Cristo también somos hallados pecadores, ¿es pues por eso Jesucristo ministro de pecado? De ningún modo. Porque si lo mismo que destruí vuelvo a edificarlo, demuestro contra mí mismo que soy un transgresor del mandamiento, porque mediante la ley morí para la ley a fin de vivir para Cristo, porque con el Cristo fui crucificado, ya no vivo yo, sino que el Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, en vano murió Cristo. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién contiende celosamente por ustedes? Porque he aquí Jesucristo fue representado frente a sus ojos como crucificado. Solamente esto deseo saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu mediante las obras de la ley o por el escuchar de la fe? Tan insensatos así son, habiendo empezado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. ¿Han padecido todo esto en vano? Ojalá que no haya sido en vano. Ahora bien, aquel que les da el Espíritu y realiza portentos entre ustedes, ¿lo hace mediante las obras de la ley o por el escuchar de la fe? Del mismo modo, Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia. Por consiguiente, sepan que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Pero por cuanto Dios sabía desde antes que los gentiles iban a ser justificados mediante la fe, anunció a Abraham las buenas nuevas de antemano, como dice en la Santa Escritura: en ti serán bendecidas todas las naciones. De manera que son los creyentes los que son bendecidos mediante el creyente Abraham. Porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no ponga por obra todas las cosas escritas en esta ley. Y es evidente que nadie es justificado por la ley ante Dios, porque está escrito: el justo vivirá por la fe. No obstante, la ley no procede de fe, sino que el que ponga por obra las cosas escritas en ella, vivirá por ellas. Pero el Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles por medio de Jesucristo, y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos míos, hablo en términos humanos. Un pacto entre hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le hace alguna modificación. Ahora bien, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Él no le dijo a tus simientes, como refiriéndose a muchos, sino como a uno, a tu simiente, la cual es el Cristo. Esto pues digo: el pacto ratificado previamente por Dios en el Cristo no puede abrogarlo la ley,
la cual llegó 430 años más tarde, ni tampoco puede invalidar la promesa, porque si la herencia es mediante la ley, entonces ya no sería mediante la promesa. Pero Dios se la otorgó a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué es la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniera la simiente a quien había sido hecha la promesa, y la ley fue dada mediante ángeles por mano de un mediador. Un mediador no es de uno, pero Dios es uno. Por tanto, ¿es la ley contraria a la promesa de Dios? De ningún modo, porque si hubiera sido dada una ley que pudiera salvar, la justicia hubiera sido en verdad mediante la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa mediante la fe de Jesucristo fuera concedida a los que creen. Pero previo a la venida de la fe, la ley nos custodiaba mientras estábamos confinados para la fe que habría de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestra guía hasta el Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez venida la fe, no estamos bajo tutores. Por tanto, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe de Jesucristo. Ley ha sido nuestra guía hasta el Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez venida la fe, no estamos bajo tutores. Por tanto, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe de Jesucristo, porque los que fueron bautizados en el Cristo, del Cristo fueron revestidos. No hay, pues, judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Jesucristo. Y si ustedes son del Cristo, son por tanto simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Digo, además, que entre tanto el heredero es niño, no se diferencia de los esclavos, aunque sea el amo de todos ellos, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. Del mismo modo, también nosotros cuando éramos niños, estábamos sujetos bajo los principios elementales del mundo. Pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y que estaba bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a sus corazones, quien clama, Padre, Padre nuestro. De manera que ustedes ya no son esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Porque en otro tiempo, cuando no habían conocido a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, o mejor dicho, que ustedes han sido conocidos por Dios, se vuelven otra vez a los débiles y pobres principios elementales y pretenden de nuevo esclavizarse a ellos y observan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que tal vez trabajé en vano entre ustedes. Les suplico, hermanos míos, que sean como yo, ya que también yo me hice como ustedes. No me han causado ninguna ofensa, porque ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio, y no nos menospreciaron ni rechazaron de la prueba de mi cuerpo, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Jesucristo mismo. ¿Dónde está pues su actitud bondadosa? Porque doy testimonio respecto a ustedes de que si hubiera sido posible, si hubieran sacado los ojos para dármelos. ¿Acaso me convertí en adversario suyo por haberles declarado la verdad? Ellos tienen celo por ustedes, pero no para lo bueno, sino que pretenden asediarlos para que ustedes tengan celo por ellos. Pero es bueno que ustedes tengan siempre celo de lo bueno, y no solamente cuando estoy presente entre ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que el Cristo sea formado en ustedes. Desearía poder estar con ustedes ahora y cambiar el tono de mi voz,
porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Ustedes, los que anhelan estar bajo la ley, díganme, ¿no han escuchado la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero mientras el de la esclava nació según la carne, el de la libre fue mediante la promesa. Hay, pues, en estas cosas una alegoría de los dos pactos. Uno procede del monte Sinaí que engendra para esclavitud, el cual es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Y ella sirve en esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no da a luz, prorrumpe en cantos y grita la que no tiene dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la que tiene marido. Ahora bien, hermanos míos, nosotros somos hijos de la promesa, como Isaac, pero tal como en aquel tiempo el que había sido engendrado según la carne perseguía al que lo habían sido mediante el Espíritu, del mismo modo también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Expulsa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que, hermanos míos, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Permanezcan pues firmes en la libertad con la cual el Cristo nos hizo libres y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, le digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará el Cristo. Porque de nuevo testifico a cualquier hombre que se circuncide que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que se justifican mediante la ley, han invalidado al Cristo y de la gracia han caído porque nosotros guardamos la esperanza de la justicia por el Espíritu, que es por la fe. Porque en el Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan algo, sino la fe, que es consumada por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién los perturbó para no obedecer a la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que los llamó. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto a ustedes en nuestro Señor, que no pensarán de otra manera, pero el que los perturba llevará su castigo, sea quien sea. Pero en cuanto a mí, hermanos míos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? ¿Acaso ha sido invalidado el tropiezo de la cruz? Ojalá que quienes los perturban fueran también en verdad mutilados. Porque ustedes, hermanos míos, fueron llamados a libertad, solo que su libertad no sea pretexto para la carne, sino que sométanse por amor unos a otros, porque la ley entera se cumple en un solo precepto, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, cuídense de no ser consumidos unos por otros. Digo pues, anden conforme al Espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne. Wow, ¿qué pasó? Me vuela. Lo que es opuesto a la carne y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran, porque si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contiendas, envidia, ira, contumacia, divisiones, sectarismo, rencor, homicidio, borrachera, orgías y cualquier otra cosa semejante a estas. Les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, confianza, humildad, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son del Cristo crucificaron su carne con todas sus aflicciones y bajas pasiones. Vivamos pues conforme al Espíritu y andemos de acuerdo con el Espíritu.
y no seamos vanagloriosos, menospreciándonos unos a otros y teniendo envidia unos de otros. Hermanos míos, si alguno entre ustedes es sorprendido en alguna falta, los que de entre ustedes están en el espíritu, corríjanlo con espíritu humilde y tengan cuidado, no sea que ustedes también sean tentados. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, porque de esta manera cumplen la ley del Cristo. Pero si alguno estima que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que examine cada quien su obra y entonces podrá enorgullecerse acerca de sí mismo y no acerca de otros, porque cada uno ha de llevar su propia carga. El que escucha la palabra comparta toda cosa buena con quien lo instruye. No se engañen, de Dios nadie puede burlarse, porque lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. El que siembre para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembre para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y cuando hagamos lo que es bueno, no nos cansemos, porque llegará el tiempo de cosechar y ya no nos cansaremos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a la familia de la fe. Consideren estas letras que les escribo de mi propia mano. Los que, com- los que pretenden hacer alarde de la carne, en la carne, son los que los obligan a circuncidarse, solo para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Porque ni siquiera quienes se circuncidan guardan la ley, pero pretenden que ustedes se circunciden para hacer alarde en la carne de ustedes. Pero en lo que a mí respecta no tengo de qué jactarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Y a los que sigan pues esa senda, paz, misericordia, sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, por la oportunidad que nos has dado de estar acá leyendo tu palabra esta mañana. Ponemos este día también en tus manos, Señor, cada una de nuestras actividades en la iglesia y las actividades seculares también, Señor, que nos dirijas, nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre amado. Ilumínanos, Señor Jesús, para hacer tu preciosa voluntad siempre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.